Hola a todos, bueno, sean bienvenidos a un video más de Forzas X100, donde estamos explicando los diferentes funcionamientos de Forzas. En este video específicamente vamos a explicar muy detalladamente la matriz X3 y la matriz X4. La matriz X3 es muy fácil de entender, pero hay algunas personas que les ha costado comprender bien el funcionamiento de la matriz X4, sobre todo cuando pasa esto de los desbordes desde arriba o desbordes desde abajo, ¿sí? Vamos a explicar muy bien qué es eso de los desbordes, para que sepan cómo se puede ganar mucho más a partir de la matriz X4. La matriz X3 es mucho más sencilla de entender, pero también vamos a hacer un ejercicio práctico donde se expliquen en detalle las dos matrices, ya que la matriz X3 y la matriz X4 depende mucho del llenado de la matriz X3, que es con los referidos directos que usted tiene. Bueno, entonces, un rápido repaso de la matriz X3. La matriz X3, cuando tú entras, a ti te quedan tres canastas debajo, que son estas tres que estoy señalando. Y recordar entonces, posición 1 o canasta 1, cuando alguien entra, cuando tú refieres a alguien y entra en tu primera canasta, ese pago te llega a ti. ¿Sí? Sea la canasta de 100, sea en el paquete de $5, en el paquete de 10, en el paquete de 20, ¿sí? Primera posición te llega a ti. Segunda posición, también se te paga directamente a tu billetera. Y la tercera posición lo que hace es reciclarte. Ahorita vamos a ver un poquito más el concepto de reciclaje de referidos. Entonces, tres posiciones, las dos primeras te las pagan y la tercera no te la pagan. Va para tu superior en forma de reciclaje, que ya lo vamos a explicar. Funcionamiento de la matriz X4. La matriz X4 tiene 6 posiciones. Y esas 6 posiciones se podrían dividir en dos líneas. Primera línea, esta primera línea con la primera y segunda posición. Y segunda línea, que serían estos de aquí abajo, con la tercera, cuarta, quinta y sexta posición. Recordar entonces, primera posición no se te paga. Tú entras aquí. Cuando tú entras, ni la primera ni la segunda posición, es decir, tu primera línea, no te la pagan. Esa primera línea se te va para tu superior, para la persona que te refirió, o puede ser otra persona, no necesariamente es la persona que te refirió. ¿Y cuáles ítems se te pagan? Se te pagan las otras líneas. La otra línea, que sería la segunda línea. ¿Cuáles canastas están en la segunda línea? Está la tercera canasta, la cuarta canasta, la quinta y la sexta. La tercera, cuarta y quinta te la pagan a ti directamente tu billetera. Y la sexta lo que hace es volver a generar un reciclaje, te recicla tu posición. Bueno, entonces esa es la presentación básica de las matriz X3 y matriz X4. Vamos a seguir aquí adelantando un poco para entender lo que es el concepto de reciclaje. Vamos a entender entonces qué es el concepto de reciclaje. Vamos a suponer que tu superior o la persona que te refiere te ingresa a ti, ¿sí? Tú te llamas Pedro, un ejemplo. Entonces, cuando tú entras, Pedro, ingresas debajo de tu superior y empiezas a ocupar esta posición de acá, la primera posición de tu superior. Y a ti simultáneamente en la matriz X3 se te abren las tres canastas, primera, segunda y tercera. Cuando tú traes a tu referido, digamos Juan, ese pago de Juan te llega directamente a tu billetera. Ese pago te llega directamente a ti. Ese es tu primer referido. Cuando ingresas a tu segundo referido, llamémoslo Mateo, ese pago también te llega a tu billetera. El pago de Mateo también va a tu billetera. Y cuando ingresas a tu tercer referido, digamos Felipe, ese tercer pago no te llega a ti. ¿Por qué? Porque ese hace que tú vuelvas a ingresar nuevamente en la matriz de tu superior, se recicla, es decir, tú vuelves a aparecer otra vez a ocupar una canasta en la matriz de tu superior. ¿Cuál canasta en este caso? La segunda canasta. Tú empiezas a ocupar la segunda canasta de tu superior. Lo que hace es reciclarte, es decir, Felipe pagó para que tú volvieras a ingresar en la canasta de tu superior, pero no ingresas como Felipe, ingresas como tú, como Pedro. Pedro vuelve a ingresar acá y ese pago, entonces, como está ocupando la segunda canasta de tu superior,
Recuerden que la segunda canasta siempre se le paga directamente a la persona, entonces esta segunda canasta se la pagan a tu superior. Eso es el reciclaje de referidos. Las ranuras y paquetes, para entender un poquitico también lo que es un adelantamiento. Recordar, cuando uno ingresa, hace el registro, compra el paquete de 5, ingresa con 10 BUs. Bueno, estamos explicando el funcionamiento de la matriz X3 y X4 para el BUSD. Recuerden que Forsage también opera en Ethereum y opera en Tron, pero estamos explicando específicamente para BUSD. Cuando tú compras el paquete, ingresas con $10 el registro, entonces te parte $5 para acá y $5 para la matriz X4, es decir, $5 para la matriz X3, $5 para la matriz X4. Pero eso es solamente con el registro. Ya los otros paquetes se compran independientes, es decir, que cuando tú quieres comprar el paquete de 10 en la matriz X3, no es que tengas que comprar 10 aquí, 10 aquí, 10 para acá, no. Tú si quieres solamente compras este de 10 sin comprar el de 10 en la X4. O si quieres compras el de 20 aquí en la X3 sin comprar el de 20 en la X4. O viceversa, puedes comprar el de 10 en la X4 sin necesidad de comprar el de 10 en la X3. Ya es según la estrategia que tú tengas con tu equipo. Pero el registro sí es obligatorio, que los $10 con los que ingresas, los 10 Binance dólar, ingresan $5 para la matriz X4 y $5 para la matriz X3. Y es muy importante saber que tanto la matriz X4 va muy de la mano con la matriz X3. Según como llenes tus referidos en la matriz X4, se te van a llenar los referidos en la matriz X3. Por ejemplo, voy a explicar el concepto de adelantamiento. Cuando tú puedes adelantar a tu superior. Supongamos que tú, Pedro, metiste a Juan. Recuerda que Juan ingresó acá. Tú eres Pedro acá, ingresas con $5 y metes a Juan acá. Cuando Juan entra, Juan te paga $5 a ti y van directamente a tu billetera. Pero digamos que tú, Pedro, no quieres comprar el paquete de $10, pero Juan sí lo quiere comprar. Entonces Juan lo compra, pero ya Juan no va a ser un referido de Pedro porque Pedro pues no compró este paquete. Entonces, ¿qué canasta va a empezar a ocupar Juan? Si no va a ocupar la canasta de Pedro, pues va a ocupar la canasta del superior de Pedro, o sea, de la persona que invitó a Pedro. Es decir, que Juan adelantó a su superior. El superior de Juan es Pedro, pero como Pedro no tiene este paquete, lo adelanta. Y queda entonces por encima de Pedro cuando Pedro vaya a comprar este paquete. Y este dinero le llega al superior de Pedro. Eso es adelantamiento. Ahora sí vamos a pasar entonces al ejercicio práctico. El ejercicio práctico lo tengo con los jugadores de la selección Colombia, ya que el video de misión es Colombia. Entonces vamos a hacerlo con personajes de la selección Colombia. Tenemos entonces, vamos a empezar con que el registro lo hace el técnico de la selección Colombia, Reinaldo Rueda. Entonces ponemos a Rueda y tenemos sus dos matrices, las dos matrices que se le abren automáticamente a Rueda, la matriz X3 y la matriz X4. Rueda, ¿cómo ingresó Rueda? Rueda ingresó porque alguien le envió un enlace de referido. Una persona superior a Rueda lo invitó mediante su enlace de referido y Rueda con el enlace de referido se unió como referido de esa persona y se le abrieron sus matrices, matriz X3 y matriz X4. Bueno, entonces vamos a tomar personajes de la selección, recientes o no recientes o icónicos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Rueda va a traer a su primer invitado. El primer invitado de Rueda, bueno, recordar antes que nada el funcionamiento de la matriz X3. Estos dos primeros pagos te llegan a ti, el tercero no te llega, el tercero te recibe. Matriz X4, esta primera línea, es decir, posición 1 y posición 2 no te llegan a ti. Estas dos primeras posiciones se van para el superior de Rueda, pues no se van para Rueda en este caso, se van para el superior de Rueda. ¿Cuáles sí le llegan a Rueda? La tercera, cuarta, quinta. Tercera, cuarta y quinta posición sí le llegan directamente a Rueda y la sexta recibe. Entonces Rueda trae a su primer invitado. Su primer invitado es, supongamos, el jugador Radamel Falcao. ¿Sí? Es su primer invitado. Cuando Falcao se registra, entonces empieza a ocupar la primera canasta de Rueda en la matriz X3 y empieza a ocupar también la primera posición de Rueda en la matriz X4. Recordar entonces, en la matriz X4 ese pago se va para arriba. Vamos a ver cómo son lo de los pagos. Entonces, en la matriz X3 Rueda va a recibir $5.
¿sí? $5 en la matriz X3 por ocupar su primera posición, y en la matriz X4 va a recibir 0. Ahora, digamos que Rueda trae a su segundo invitado, otra vez lo pongo, y su segundo invitado es James Rodríguez. Entonces, en la matriz X3 empieza a ocupar la segunda canasta, que recuerden que esa canasta se paga. Mientras que en la matriz X4 ocupa la segunda canasta también, pero esa no se paga. Esa se va para arriba, por eso pongo la flechita hacia arriba. Entonces, ¿cómo quedan los pagos? En la matriz X3, Rueda recibe 5 a partir de James, por el ingreso de James. Pero en la matriz X4, Rueda no recibe nada. Ceros. Aquí ya van 2 ingresos que hizo Rueda. Es importante entender que las dos matrices de Rueda estaban totalmente vacías inicialmente, y Rueda, por su propio esfuerzo, por el mismo esfuerzo que él hizo, empezó a llenar ambas matrices, pero estaban totalmente vacías. Es importante saberlo para poder entender lo del desborde superior que les voy a explicar ahora. Es importante entender que Rueda empezó a llenar las dos matrices desde cero. Ambas matrices estaban totalmente vacías. Entonces, cuando ingresa Falcao, pues bueno, ya aquí vamos en James, ¿sí? Recuerden entonces, por la matriz X3 ya ha recibido 2 pagos, mientras que por la matriz X4 no ha recibido ninguno. Ahora, supongamos que Rueda va a traer a su tercer invitado. Su tercer invitado, en este caso, va a ser el jugador Cuadrado. Entonces, miren la posición que empieza a ocupar. Pues en la matriz X3 ocuparía la tercera posición. Pero noten lo que pasa con la matriz X4. Cuando Rueda trae a Cuadrado, miren donde empieza a ocupar Cuadrado la posición en la matriz X4. Ya en la parte de arriba los dos espacios están ocupados, el primero y el segundo, entonces solamente queda llenar los inferiores a esos, el tercero, cuarto, quinto o sexto. Entonces empieza a ocupar en orden, empieza por ejemplo a poner a Cuadrado aquí debajo de Falcao. Es importante mencionar que podemos suponer que por ejemplo tus tres referidos no se conocen entre sí, es decir, Rueda es amigo de Falcao, es amigo de James y es amigo de Cuadrado, pero no necesariamente entre Falcao, James y Cuadrado sean amigos entre ellos mismos, porque no, pues hay personas que trajo Rueda, más ellos no se tienen que conocer. Entonces podemos suponer que por ejemplo Falcao no conoce a Cuadrado y quedó debajo de Falcao. Ahorita vamos a ver por qué es importante conocer eso. Ahora, ¿cómo van a ser los pagos? En la matriz X3, bueno, ahí en la matriz X3 Rueda no va a recibir absolutamente nada, porque es el tercer pago no le llega a Rueda. Recicla, ya vamos a ver un poquitico de esta parte de reciclaje. Pero en la matriz X4 ya empiezan a haber pagos hacia Rueda, porque está en la tercera posición y esa se le paga. Bueno, cuando se llenan los tres espacios, lo que sucede es que se cumple un ciclo. Es decir, desaparecen otra vez se te vuelven a vaciar las tres canastas de la X3, porque ya cumpliste y se cumple un ciclo. Se vacían las tres canastas otra vez de la X3 y se cumple un ciclo. ¿Qué quiere decir que se vacían? Tú las puedes volver a llenar con otra vez, o sea que ellos mismos vuelvan a entrar por el reciclaje de referidos, que lo vamos a ver ahora, o sea porque traigas a otras tres personas diferentes al negocio. Ahora, ahí hay un ciclo. Vamos a quedarnos, al igual, a pesar de que hay un ciclo, vamos a devolvernos un poquito a cuando estaban otra vez los tres. Y sobre todo vamos a quedarnos, para hacer el ejemplo, ¿qué pasa con los tres referidos de Rueda? Rueda trajo tres referidos. A esos tres referidos también se le van a abrir las matrices, tanto la X3 y la X4. Entonces vamos a quedarnos, por ejemplo, con James. Cuando James ingresa, a James se le abre también su matriz X3. Es decir, se le abren sus tres canastas para que traiga referidos. ¿Cómo lo empieza a llenar James? James entonces, ¿qué hace? Trae a su primer referido. Trae a Ronaldo, que es un amigo de él. Cuando ingresa Ronaldo, pues James recibe $5 por ser un referido directo y estar en la posición 1. ¿Y qué pasa aquí? Miren lo que pasa aquí abajo. Cuando James trae a Ronaldo, la matriz X4 de James se empieza a llenar a partir de este espacio. Es decir, a James también va a tener su matriz X4 que parte de acá. Y aquí va a tener dos espacios más hacia abajo para que complete la matriz X4.
Cuando James trae a Ronaldo, Ronaldo empieza a ocupar la posición debajo de James. Pero miren que seguimos estando en la matriz X4 de Reinaldo Rueda, es decir, que Ronaldo empezó a ocupar una posición en la matriz de Reinaldo Rueda y es una posición que se la pagan a él. Es una posición en su segunda línea, en la segunda línea se la pagan. Entonces James en su matriz X4 no va a recibir nada porque los dos primeros pagos de la matriz X4 no le llegan a la persona, le llegan al superior. Entonces por eso Rueda sí va a recibir otros $5 de parte del trabajo que hizo James. James, por haber referido a Ronaldo, logró que Rueda se ganara $5, es decir, Rueda se benefició con el referido de Ronaldo. Eso se llama un desborde inferior o desborde inferior, porque hay dos tipos de desbordes en las matrices: desborde superior, que se te desborda desde arriba, que ahorita lo vamos a ver, y desborde desde abajo, o sea, que se te desborda porque te beneficias de un invitado, de tu invitado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Rueda invitó a James y James invitó a Ronaldo. Sin que Rueda conociera a Ronaldo, porque Rueda no lo conoce, es un amigo de James, se benefició de él por los $5 que Ronaldo puso ahí en la matriz de James. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que entonces James trae a su segundo invitado y trae al ex técnico del Madrid, Zidane. En la matriz X3 James se gana otros $5. Pero entonces miremos qué pasa en la matriz X4. En la matriz X4 Zidane empieza a quedar debajo de James, pero sigue ocupando una posición en la matriz X4 de Rueda. Entonces Rueda se vuelve a beneficiar nuevamente del trabajo de James, porque James aquí en la X4 no va a recibir nada de Zidane, pero Rueda va a recibir otros 5. ¿Vieron? Entonces es muy importante entender este concepto, se llama desborde desde abajo, porque por el trabajo de James Rueda se benefició con 2 pagos adicionales de personas que él no conocía, que es Ronaldo y Zidane. Ahora sigamos. James va a traer a su tercer invitado, que es Benzema, un ejemplo. Cuando James trae a su tercer invitado, que es Benzema, en la matriz X3 ese pago no le va a llegar a James, y Benzema lo que va a hacer es un reciclaje de referido. Vamos a verlo cómo es. Entonces aquí va a quedar algo que indica reciclaje, este símbolo indica que hay un reciclaje y se completa un ciclo para James. A James se le vacían sus canastas, sus 3 canastas quedan otra vez totalmente vacías. James no recibe nada, pero ¿por qué no recibe nada? Porque quedémonos en el ejemplo cuando Rueda completó su ciclo. Cuando Rueda completó su primer ciclo, la matriz le quedó totalmente vacía. Ahora sí, quedemos como estábamos ahorita. Recuerden que aquí estaba Falcao, James y Cuadrado, pero cuando mete a Cuadrado se le vacía su canasta y queda otra vez vacía. Ahora James tenía que hacer su labor, entonces metió a Ronaldo, metió a Zidane y metió a Benzema. Cuando mete a Benzema se le vacía su canasta y se completa un ciclo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese pago de Benzema? Ese pago de Benzema hace que se vuelva a llenar la primer canasta de Rueda, pero no con Benzema, sino que es otra vez James el que vuelve a ingresar. Es decir, Benzema o tu tercer pago hace que tú vuelvas a ingresar en la matriz X3 de tu superior. Entonces James volvió a ingresar en la matriz superior de su superior, que es Rueda. Y entonces, como volvió a ocupar esta posición, pues ese pago siempre se lo van a pagar a Rueda. Entonces por eso Rueda recibe otros $5. Ese es el funcionamiento de X3 y eso es reciclaje. Ya vimos aquí que es un desborde desde abajo, como Rueda se logró beneficiar del trabajo que hizo James para recibir 2 pagos adicionales. Ahora vamos a ver qué es un desborde desde arriba o un desborde desde tu superior. Vamos para eso entonces a centrarnos en la matriz X4 de Falcao. La matriz X4 de Falcao va a empezar así, empieza así como está. Y se le abren otras 4 canastas debajo de estas 2 que están aquí inicialmente para un total de 6. Recuerden que la matriz X4 es de 6 canastas. Entonces se le abren otras 2 para quedar entonces con un total de 6 canastas.
Pero la matriz X4 de Falcao ya empezó desde acá, ya empezó a contar con esta persona. Miren, les voy a mostrar cómo queda la matriz X4 de Falcao. Así queda la matriz X4 de Falcao con sus 6 espacios. Y el primer espacio ya quedó lleno. Los otros están totalmente vacíos. Pero entonces aquí hubo un desborde desde arriba con cuadrado. ¿Por qué hubo un desborde desde arriba? Porque recuerden que en el video anterior, en la diapositiva anterior les expliqué que Rueda tuvo que llenar sus matrices desde cero. Es decir, Rueda no tenía nada lleno cuando empezó a traer sus referidos, no tenía absolutamente a nadie a quien traer más. Tenía que empezar a llenarla desde cero. Todos estos están vacíos, mientras que Falcao ya no tiene que traer a una persona. Él no es un invitado de Cuadrado, no es un invitado de Falcao directamente. Recuerden que Cuadrado era un invitado de Rueda que ocupó esta posición. O sea, no es un amigo de Falcao. Sin embargo, Falcao se benefició de ese amigo que trajo Rueda, a pesar de que no es amigo de él. Eso es un desborde desde arriba, es decir, Cuadrado le llegó por ser un referido del superior a Falcao, que era Rueda. Entonces le llegó sin él ubicarlo. Este pago no le va a llegar a él, recuerden que ya lo vimos, que este pago de Cuadrado le llegó a Rueda, porque ocupó ocupó la tercera canasta de Rueda en X4, que la tercera canasta es una canasta que se la pagan a él. Por eso entonces se la pagan a Rueda y no se la pagan a Falcao. Pero Falcao ya no tiene que volver a llenar esa posición. Cuando Falcao vaya a traer sus referidos, ya esta posición ya le va a quedar cubierta, ya solo tendrá que ocuparse de llenar las demás posiciones. Eso es lo que... Además, y otra cosa, si Rueda, por ejemplo, trae otro referido personal de él, no sé, por ejemplo al arquero Ospina, y lo ubica aquí, en su segundo ciclo ya lo ubica acá a Ospina, Ospina también va a entrar en la matriz X4 de Rueda, y va a entrar aquí, va a quedar aquí en esta posición. Entonces Falcao se va a beneficiar doblemente, porque va a quedar Cuadrado acá y Ospina aquí. O sea, ya van a ser dos, y va a quedar entonces aquí Ospina. Ya van a haber dos posiciones que no va a tener que llenar. Y recuerden que cuando se ocupa esta posición para Rueda, Ospina, este pago no le va a llegar a Rueda. Este pago va a hacer que recicle Rueda nuevamente, pero este pago no le va a llegar. Bueno, esa era la explicación que les quería dar, muy detallada de la matriz X4 y X3. Espero lo hayan entendido. Recuerden entonces unirse a nuestro equipo de Forzas si aún no tienes un equipo, o decirle a la persona que te invitó a ver este video que te comparta su enlace de referido para que te unas hoy mismo a Forzas. Puedes ver nuestros videos adicionales que explicamos cómo crear una billetera en MetaMask, cómo conectarla con Binance Smart Chain para que puedas tener tus BUSD y BNB. Eso es todo por este video, nos vemos en un próximo video.